Bienvenidos a un nuevo y fascinante viaje a través del tiempo. En esta ocasión exploraremos uno de los aspectos más enigmáticos y desconocidos de la antigüedad. Se trata de la prostitución sagrada. En el corazón de las civilizaciones antiguas, existían templos cuya fama se extendía más allá de las fronteras, atrayendo numerosos peregrinos de diversas procedencias, ansiosos de visitarlos al menos una vez en su vida, y comprobar por sí mismos si las maravillas que se contaban de ellos eran ciertas. Uno de estos templos era el templo de Afrodita en Corinto. En aquel lugar floreció una práctica que desafía las nociones convencionales de moralidad y espiritualidad. Esta era la prostitución sagrada. Esta forma única de veneración divina involucraba a un tipo especial de sacerdotisas conocidas como las hieródulas de Afrodita, cuya sagrada tarea era la de conectar lo profano con lo divino a través del amor carnal, creando una fuerte conexión entre el deseo erótico y la espiritualidad. En el templo de Corinto se entrelazaban los sentimientos en un rito que mezclaba lo físico con lo espiritual, creando de esta forma una conexión mística y trascendente, en una danza eterna que ninguno de los participantes olvidaría jamás. La impresionante ciudad de Corinto está dominada por una colina que se eleva majestuosamente hacia el cielo, alcanza una altura de 575 metros, y ofrece una increíble vista panorámica del resplandeciente mar Egeo brillando en la distancia. En lo más alto de esta colina estaba situado el mítico templo de Afrodita, dominando la ciudad como un símbolo de belleza y deseo en su forma más pura y elocuente. En la actualidad solo se conservan los cimientos del templo, ya que fue destruido en varias ocasiones, pero afortunadamente los relatos escritos perduraron, y según estos, el templo de Afrodita era una auténtica maravilla arquitectónica. Estaba construido con mármol blanco que brillaba como el alabastro bajo el cálido sol, sus columnas corintias estaban esculpidas con maestría, y se alzaban hacia el cielo como dedos extendidos hacia los dioses, sosteniendo un frontón decorado con escenas de amor y pasión, que narraban las leyendas de Afrodita con su largo séquito de amantes inmortales. Al entrar en el templo los visitantes eran cálidamente recibidos por una atmósfera de sensualidad y misterio. El interior estaba bañado en una suave luz dorada que se filtraba a través de las intrincadas ventanas de vitrales, creando un ambiente etéreo. En el centro del templo se erigía una estatua de Afrodita, esculpida con un realismo asombroso. La diosa, con su belleza inigualable y una expresión de dulce serenidad, parecía casi lista para cobrar vida en cualquier momento. Los altares y santuarios adyacentes albergaban las ofrendas de los admiradores y devotos, que buscaban la bendición de Afrodita en sus asuntos amorosos y deseos más profundos. En el exterior, un jardín de flores y fuentes burbujeantes rodeaban el templo, añadiendo un toque de fragancia, color y frescura al entorno, creando el escenario perfecto para los rituales y celebraciones en honor a la diosa del amor. Según se asegura, la superficie conjunta de las instalaciones y jardines que rodeaban el templo era comparable a toda la ciudad de Corinto. El antiguo historiador Estrabón, después de inmortalizar en sus textos la visita que realizó al templo de Afrodita en Corinto, dejó una crónica que nos arroja una fascinante visión de la vida en esa época. Según sus relatos, el templo de Afrodita era una maravilla suntuosa que iba mucho más allá de su aspecto arquitectónico, un lugar de gran prosperidad y empleo, un epicentro de riqueza y cultura en la antigua Grecia. Este majestuoso templo era conocido por emplear a más de 1000 hieródulas, sacerdotisas consagradas a Afrodita, cuyos ingresos se derivaban de las generosas donaciones de hombres y mujeres que buscaban el favor divino de la diosa del amor y la pasión. La atracción ejercida por este lugar sagrado no se limitaba a los ciudadanos griegos. Muchos extranjeros viajaban desde lejanas tierras para experimentar sus misterios y deleitarse en los brazos de las hieródulas. En este sentido, las sacerdotisas no solo eran guardianas de la espiritualidad, sino también contribuyentes significativas a la prosperidad económica de la ciudad de Corinto. Los capitanes de los numerosos barcos mercantes que atracaban en su puerto eran particularmente conocidos por gastar su dinero generosamente en el templo de Afrodita. Esta inclinación llevó a la creación de un dicho popular en la época que perdura en la historia: el viaje a Corinto no es para todo el mundo. Esta expresión alude a la fascinación y atracción irresistible que ejercía el templo y su comunidad de hieródulas sobre los marineros y visitantes, quienes consideraban que una visita a Corinto era una experiencia única y memorable que merecía ser vivida. Las sacerdotisas del templo de Afrodita eran tan notables por su belleza como por su conexión divina con la diosa del amor. Su vestimenta y apariencia eran una manifestación de su devoción y estatus dentro de la jerarquía del templo, y esto añadía un aura de misterio y seducción al entorno sagrado.
Sus túnicas estaban confeccionadas con tejidos finos y transparentes, que se adaptaban a las curvas de sus cuerpos de manera elegante y reveladora, dejando entrever aquello que más provocaba a los visitantes. Lo más llamativo era la amplia gama de colores que utilizaban, cada uno de los cuales tenía un significado particular. Las sacerdotisas, al igual que las diosas mitológicas que representaban, vestían túnicas de diferentes colores para denotar su estatus y jerarquía dentro del templo. Las que vestían túnicas de color azafranado eran consideradas las más prestigiosas y ocupaban un lugar destacado en la jerarquía. Estas mujeres eran las guardianas de los rituales más sagrados, y se decía de ellas que tenían una conexión más cercana con la diosa del amor. Cada matiz de color reflejaba una cualidad particular de la diosa, y también indicaba la especialización de la sacerdotisa en ciertos aspectos del culto. Esta variedad de colores no solo acentuaba la belleza de las sacerdotisas, sino que también permitía a los visitantes del templo comprender intuitivamente su papel en los rituales y la vida en el interior del recinto sagrado. En este increíble lugar, donde lo divino y lo terrenal se encontraban, la vestimenta de las sacerdotisas no solo era una expresión de devoción, sino también un reflejo de la compleja jerarquía que guiaba las prácticas y rituales del templo. Una vez más, la sensualidad y la espiritualidad se entrelazaban de manera sublime, convirtiendo este templo en un faro de atracción y enigma irresistible en la antigua ciudad de Corinto. En los jardines sagrados de Afrodita, las sacerdotisas llevaban a cabo sus rituales y ofrendas con una belleza y elegancia sin igual. Allí, estas mujeres consagradas al templo se sentaban con coronas de flores en la cabeza, símbolo de su devoción por la diosa, destacando de esta forma aún más su divina presencia. Mientras las sacerdotisas ocupaban su lugar, grandes multitudes de visitantes, tanto locales como extranjeros, se congregaban en los alrededores. Filas marcadas con cuerdas tejían una intrincada red que discurría en todas direcciones, creando una suerte de laberinto que conducía a los jardines sagrados, destinados a consumar el acto amoroso. Entre estos jardines, cuidados con esmero y adornados con flores exquisitas, los hombres circulaban con reverencia y anticipación. Su objetivo era elegir a las sacerdotisas que más despertaran su agrado y deseo. Este proceso de selección no solo era una expresión de devoción por la diosa Afrodita, sino también un ritual que conectaba lo divino con lo humano. Las sacerdotisas, sentadas con gracia y majestuosidad, representaban la encarnación de la belleza y el amor, y su mera presencia emanaba un aura de misterio y atracción. Los hombres, conscientes de la importancia de su elección, caminaban con cuidado entre las filas de cuerdas, con sus corazones latiendo al ritmo de la pasión y el deseo. La elección de una sacerdotisa se consideraba un acto de comunión con la diosa Afrodita, y una búsqueda de la bendición divina en asuntos de amor y pasión. Algunos eruditos afirman que estas curiosas prácticas rituales pudieron estar inspiradas en costumbres similares de las culturas y pueblos orientales. Según las costumbres de estos pueblos, los hieródulos y las hieródulas estaban considerados como los esclavos y esclavas de los templos, hombres y mujeres dedicados como siervos al culto de los dioses, y solían aparecer con frecuencia relacionados con el culto de las deidades de Siria, Fenicia y Asia Menor. En las culturas orientales, estos sirvientes sexuales estaban divididos en dos clases distintas: una, compuesta por los esclavos propiamente dichos, que atendían todas las tareas básicas relacionadas con la adoración de los dioses, es decir, el cultivo de las tierras sagradas y otras actividades secundarias, y cuyos descendientes continuarían en la misma condición de servicio a las deidades. La otra clase comprendía a aquellas personas que, aun siendo totalmente libres, se ofrecían por voluntad propia como esclavos de los dioses. Estos voluntarios y voluntarias serían asignadas a los templos o bien dispersadas por todo el país, llevando a los dioses el dinero que ganaban con esta actividad considerada como sagrada. A esta última clase pertenecían las mujeres libres que se prostituían por propia voluntad, con el objetivo de ofrecer a los dioses el dinero que obtenían de esta forma. La exuberante pompa con la que se celebraba la adoración religiosa en Oriente, y los vastos dominios que muchos de los templos poseían, exigían un gran número de siervos y esclavos dedicados a conseguir los ingresos necesarios para el mantenimiento de los templos. Así, el gran templo de la Comana Capadocia en Turquía tenía más de 6.000 hieródulos y hieródulas en su orden, y el de Morimene contaba con 3.000 de estas personas totalmente dedicadas a las necesidades del templo. Tan numerosos eran estos sirvientes en los templos orientales, que el sumo sacerdote obtenía frecuentemente, con su apoyo, el estatus de alta dignidad real.
Estas grandes cifras corroboran la idea prevalente en Oriente, de que las deidades deben tener una cierta clase de personas especialmente dedicadas a su servicio, y separadas de las tareas ordinarias de la vida, y que era el deber y responsabilidad de todos los ciudadanos, intentar proveer de cuantas personas fueran necesarias para realizar este servicio. Así, los reyes dedicaban como esclavos sagrados a los prisioneros que tomaban en la guerra, tanto los padres como sus hijos, incluso personas de las mejores familias enviaban a sus hijas a los templos, para sacrificar su castidad a los dioses al menos hasta que llegara el momento de su matrimonio. Esta costumbre de mujeres ofreciendo su castidad a los dioses era de origen muy antiguo en Oriente, y parece haber surgido de la noción de que los dioses deben tener los primeros frutos de cada cosa. La costumbre prevaleció en Babilonia, así como en muchos otros lugares, hasta bien entrada nuestra era. El historiador y geógrafo Heródoto de Halicarnaso, considerado como el padre de la historia en el mundo occidental, describe la prostitución sagrada que se practicaba en los templos de Babilonia, en honor de la diosa Istar, con estas palabras. La más vil de las costumbres de los babilónicos es la que compele a cada mujer de su tierra a sentarse en el templo de Istar y yacer con algún desconocido, al menos una vez en la vida. Muchas mujeres ricas y orgullosas, que detestan entremezclarse con el resto, llegan al templo en carruajes cubiertos y tirados por varios caballos, y se sientan rodeadas de un séquito de sirvientes. Sin embargo, la mayoría de ellas se sientan en el solar sagrado de Istar, con coronas de cuerda en la cabeza, mientras grandes multitudes de mujeres van y vienen, y filas marcadas por líneas, corren en todas direcciones serpenteando entre el gentío, por las cuales los hombres circulan y eligen entre ellas. Una vez una mujer ha ocupado su lugar allí, no se marcha a casa hasta que algún visitante haya arrojado algunas monedas sobre su regazo, y yacido con ella fuera del templo, pero al entregarle su dinero debe decir: «Te invito en nombre de Istar». La suma de dinero que se ofrezca no tiene importancia, pues la mujer jamás se niega, hacerlo sería pecado, ya que el dinero queda consagrado de esta manera a la diosa. Por ello, la mujer sigue al primer hombre que paga, y no rechaza a nadie. Después de haber tenido sexo, quedando libre de su sagrada labor para con la diosa, la mujer vuelve a su casa, y tras ello no habrá soborno que vuelva a traerla. Por todo esto, las mujeres que son hermosas y altas quedan rápidamente libres de irse, mientras que las feas deben esperar por no poder cumplir la ley, algunas de ellas permanecen allí por 3 o 4 años. Según los historiadores y eruditos, ritos similares a estos se dieron entre los sumerios, los fenicios, los persas, los hititas y también durante el Imperio Romano. Asimismo existen evidencias de ritos similares en las culturas mesoamericanas, durante el imperio de los incas, de los mayas y los aztecas. Estas historias son un recordatorio de cómo la humanidad ha buscado la conexión con lo divino a través de la sexualidad, durante el transcurso de los siglos y desde el comienzo de la historia escrita. Gracias por acompañarnos en este relato y hasta pronto.